Hola amigo, ¿has querido saber de qué se trata esta etapa de la adolescencia y la juventud? ¿Has querido saber cómo puedes vivirla al máximo y llegar a ser un adulto exitoso? Pues esta serie es para ti. Y si ni te has preguntado eso, ni se te ha cruzado por la mente una pregunta así, nada más vives día a día, pues aún más es para ti. Y si ya sientes que tienes una buena manera de vivir, estás contento en la vida, pues déjanos enseñarte a aún multiplicar ese sentimiento y esa vivencia que estás teniendo ahorita en esta serie Live en la vida joven. La semana pasada vimos que esta etapa es bien bonita y al mismo tiempo vimos por qué es tan difícil. Pues en una palabra, hormonas. Pues Dios te hizo adolescente y pues es un tiempo de crecimiento. Pero si tú sabes vivir la adolescencia, la juventud, pues tú vas a disfrutarla y tú vas a ir aprendiendo y construyendo para una vida fantástica y feliz. Ahora mencionamos la semana pasada que esta serie iba a ser de más temas. De muchos temas. Pero Dios ha cambiado nuestros planes. Van a ser 4 temas adicionales al de la semana pasada. Entonces, y 3 más después. Porque tenemos una noticia gigante para compartir con todos ustedes, los ciudadanos de centro. Así que vamos a arrancar el día de hoy con un tema que se llama Living el ejemplo. Cómo vivir el ejemplo. Y no nos va a dar abasto en este mensaje de hablar de tantos jóvenes ejemplares que hay en la Biblia. Vamos a hablar de uno de los principales, uno de mis favoritos, un jovenazo que se llama Timoteo. Era un muchacho ordinario como tú y como yo, pero Dios lo usó de manera extraordinaria para que tú y yo aprendiéramos a ser ejemplos. Dice en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En tu cuarto, ahí donde estás, la sala, tu baño, donde sea que estés escuchándonos, repita conmigo estas palabras en oración. Dios, háblame. Que pueda entender y vivir la juventud como tú la diseñaste, para bendición, para ser feliz y para ser un ejemplo en ti, como tú, el máximo ejemplo, Jesús. Espíritu Santo, guíanos el día de hoy, revélanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues durante mi adolescencia, yo ya tengo 27 años, tenía una rivalidad con mi hermano que se llama Iván. Le llevo 7 años. Y pues los dos competíamos en los mismos deportes, principalmente atletismo, natación, fútbol, rugby y también básquetbol. Y pues cada vez que él llegaba de la casa, pues yo sí le provocaba un poquito, diciendo, oye Iván, ¿cómo te fue hoy en atletismo? Ah, bien feliz. Yo corrí 12.2 segundos en los 100 metros, mi récord personal, y yo, híjole, joven, qué chafa. Yo corro un 11.5 y él, ay, pero tú tienes 20 y tantos años. Tú cuando tenías mi edad solo corrías, ¿qué? ¿Un 12? Y ya así íbamos. ¿Cuántos puntos anotaste el día de hoy? 8. Yo 10. Y así compitiendo en cosas así bárbaras. Pero siempre su excusa fue, pero tú a mi edad, o cuando tenía mi edad, o a tu edad tú tenías tal y tal y tal. Y lo que aprendimos los dos era que la edad no es una excusa. ¿Tú alguna vez has usado la edad como una excusa? Sé que yo muchas veces.
En la universidad, por ejemplo, nos dan un proyecto y estamos en grupos y yo teniendo 21 años, tal vez el promedio, pero siempre hay gente mayor que tú y dices, ay, pues son mayores, le van a hacer mejor que yo. Pues la edad fue una excusa. No puedo ayudarte, papá. Solo tengo 13 años. Hay leyes en contra de eso. Pues la edad como una excusa, ¿no? ¿A poco no has usado esa? O en el trabajo. ¿A poco me van a promover a ser un gerente si tan solo tengo 25 años? Amigos, ¿sabes lo que Dios te responde? Te lo dice así en Jeremías 1 del 7 al 8. Jeremías, un profeta joven, Dios le habló y dijo, vas a ir a predicar mi nombre delante de las naciones. Y Jeremías dice, pues nada más soy un niño. Y Dios le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Que tu edad nunca sea una excusa, porque si tienes Dios contigo, nada es imposible. Ser ejemplo no es una cuestión de edad, sino de convicción. Claro que hay limitantes con la edad. Tienes limitantes de tiempo, de aprendizaje, de sabiduría, hasta estatura, madurez. Pero no uses la edad como una excusa. No te pongas limitantes porque Dios puede romper cualquiera que te pongas. Pero si tú mismo te pones una barrera, pues ahí va a quedar y nunca vas a intentar a superarlo. Nunca te descalifiques por tu edad, porque no es una excusa. No tengas en poco tu juventud. Ahora, si yo te preguntara, ¿quién te es un ejemplo? Tus papás, tal vez, una persona famosa, un artista musical, un deportista, un artista, gamer, actor, actriz, emprendedor, instagramer. ¿Cuántos años tiene? Estoy segurísimo que muchos de ustedes tendrán ejemplos, héroes, ídolos, a los que tú aspiras a ser, que son mucho mayor que tú. Pero más y más hoy en día vemos jóvenes que han logrado grandes cosas. Brie Larson, Capitana Marvel, ganó un Oscar por mejor actriz a los 25 años. Es muy joven. Sam Smith ganó un Grammy a los 21 años. Luka Doncic entró a la NBA a los 19 años compitiendo contra adultos, hombres de 38 años, con 20 años en la liga. Imagínate. Y él ganó Rookie of the Year y está dentro de los top jugadores hoy en día. Tantos gamers, youtubers, instagramers que tiene tu edad o todavía son muy jóvenes. Luisito Comunica ya lleva varios años y ni tiene 30. Él ha de haber tenido 20 y cacho cuando empezó. Ya está en los top 100 del mundo en YouTube. Un otro ejemplo. Un mexicano inventor que a los 17 años ya ganó el premio global para emprendimiento para un dispositivo para detectar cáncer de mama. Tú puedes ser un ejemplo y puedes aún mucho, mucho más que estas personas porque Dios está contigo. Ahora conozcamos a Timoteo, un ejemplo que Dios mandó y formó a través de Pablo. Pablo le dijo estas palabras: ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo, quien Dios usó para escribir mucho del Nuevo Testamento, escuchó de un joven Timoteo y lo fue a conocer. Imagínate en ese entonces. Ahora en Facebook o Instagram te sale una recomendación de amistad y dices, ay, pues me suenan muchos nombres, he escuchado muchas cosas en las noticias porque me aparecen 1000 en mi feed. Pero en ese entonces, pues Timoteo tenía que haber hecho algo especial para llamar la atención, porque noticia la voz no corría tan fácil como hoy en día. Y vemos en 2 de Timoteo, empezando desde el inicio, ¿qué fue? Pablo,
apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te conceda gracia, misericordia y paz. Una pausa. Aquí Pablo está escribiendo a Timoteo años después de conocerlo. Y si ves al término, a mi querido hijo Timoteo, ahorita lo vamos a explicar. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Igual tomamos una pausa. Este también va a ser muy importante al rato que explicamos. Seguimos. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo no fue famoso como el mundo lo reconocería. No inventó algo nuevo, no ganó ningún premio, sino fue un muchacho normal, como tú o como yo. Pero lo que tuvo fue una fe honesta, como la de su abuelita y la de su mamá. Sabemos de esta parte y de otras partes en la Biblia que era un muchacho tal vez tímido. Tenía miedos, temores, estrés, problemas como cualquier otra persona, pero aún así fue un ejemplo desde joven. Y tal fue su testimonio que llegó a los oídos de Pablo desde lejos y fue a conocerlo. Y al conocerlo, le encariñó. Y Pablo empezó a verlo como su querido hijo. No cualquier hijo, porque Pablo tenía una familia espiritual enorme. Es decir, cuando Pablo predicaba a alguien y se convertía a Cristo, pues se consideraba un hijo suyo, bajo su cargo. Sino vemos que Timoteo fue fácilmente el hijo más consentido de la familia. Y en la mayoría de sus cartas, Pablo firmó el nombre de Timoteo junto con el suyo. Esto es bien importante. Imagínate, piensa cuando tu familia manda una carta, tal vez de Navidad, o manda un regalo a un amigo y lo firman a nombre de toda la familia. Ah, felicidades de la familia Juárez o lo que sea. Hasta que tengas un sueldo propio, ¿no? Y te dejan colgado y tú tienes que comprar los regalitos tú mismo, ¿no? Pues Pablo nunca dejaba a Timoteo colgado. Pablo lo incluía porque él era el hijo querido de la familia espiritual de Pablo, por ser un ejemplo desde joven. Ahora, la palabra ejemplo en este caso es la palabra en griego tupos. Significa no lo que pensarías, o al menos no lo que yo pensaba. ¿Qué significa ejemplo para ti? Tal vez piensas en las matemáticas, este es un ejemplo de lo que tienes que hacer. Pero en la Biblia, en este contexto, significa algo bien interesante. Es la marca de un golpe o golpes repetidos formando un patrón. O es un sello, una impresión. En otro contexto, esta misma palabra aparece así, Juan 20:25. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Está hablando a Tomás. Y él dice, mientras no vea yo la marca, la tupos o el ejemplo de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas, tupos, ejemplo, y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. ¡Wow! Un ejemplo en la Biblia no habla necesariamente de alguien que haya impulsado por sí mismo como el mundo lo entiende, sino aprecia esto. Un ejemplo en la Biblia es la marca dejada por otra persona. Es una prueba. ¡Wow! Jesús nos
toca y somos la huella que queda como prueba para todos ver de que Él estuvo en nuestra vida. Una impresión sobre nosotros nos deja una marca, nos deja como ejemplos de Él. Y ser un hijo es la máxima expresión de ser un ejemplo. Jesús era el Hijo de Dios, la expresión máxima de quién era Dios. Y nos invita a nosotros a ser hijos suyos, ejemplos suyos, imagen suya. Pues de esta misma manera es como Timoteo fue de Pablo y Pablo fue de Jesús. Timoteo vivía el ejemplo. Ese es vivir la vida joven al máximo. Pues ese es vivir la vida, punto. Vivir como un ejemplo de quién es Jesús, por la marca que deja en tu vida. Pero Dios hace un énfasis especial para ti. Hazlo desde ya, chavo. Sé un ejemplo. Sé un ejemplo. Pablo consideraba a Timoteo como su marca máxima, el hijo querido, y por eso lo mandaba en su lugar a diferentes iglesias a establecer orden, a enseñar y a lucir como Pablo lucía con la luz de Jesús. Dice en 1 Corintios 4, 14 al 17, ilustrando esto, lo que te estoy comentando. Esto es Pablo, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. Está hablando a la iglesia en Corintio. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí, que no tienen muchos, porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, aquí está la parte importante, amigo. Les ruego que sigan mi ejemplo de Pablo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Esto sucedió como 7 años después de que Pablo conoció a Timoteo en Listra. Él era todavía bien joven y Pablo lo mandó a instruir a los adultos, a los padres espirituales que llevaban años y años en la fe, cómo corregir algunas cosas que no estaban haciendo bien. Imagínate la situación. Es como si yo te mandara, luego saliendo a la prepa, a regresar a la prepa a tu mismo profesor o mis y enseñarles cómo hacer las cosas. Mira, Miss, fíjate que estás llevando esta clase bien mal, la verdad. Deberías vestirte así, explicar este concepto así. Imagínate la reacción de tu maestro en esa situación. ¿Qué cara te haría? Tal vez te pega, no sé. O sea, sería casi un insulto, ¿no? Pero Timoteo fue ejemplo tal y Pablo tenía tal confianza en él de que podía mandarlo junto con estas cartas para que él les mostrara cómo fue Pablo y cómo es Jesús. Eso es ser ejemplo. Y la parte más importante aquí, Timoteo era ejemplo de Pablo y Pablo era ejemplo de Jesús. Luego en esta carta, en capítulo 16, versículo 10 a 11 dice, y si llega Timoteo, miren que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encamínenle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Timoteo fue capaz de seguir el ejemplo de Pablo y por eso Pablo le pudo enviar en su nombre y en el nombre de Jesús. Si queremos vivir la vida joven a su máximo, tal vez la temática más recurrente para nosotros es ser un ejemplo a través del aprender del ejemplo de otros. Es un concepto ultra relevante durante tu juventud y súper relevante durante toda tu vida. Mira como Pablo menciona en un versículo que ya vimos, 2 Timoteo 1:3, como lo hicieron mis antepasados. Él aprendía de los que vinieron antes, porque hay tantos que vinieron antes que nosotros.
de los cuales podemos aprender mucho. Siempre podemos aprender de los otros. Y en 1 Corintios 4:17, Pablo destaca, así como lo hace constantemente, que Timoteo, su hijo en el Señor amado y fiel, les recordará la manera de Pablo, su manera de comportarse en Cristo. Sé un ejemplo siguiendo un ejemplo y hazlo desde ya. Y él no es lo único. Dos ejemplos muy rápidos. 1 Samuel 17-18. Era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios vestido de un éfod de lino. Samuel era solo un niño cuando empezaba a ser un ejemplo en la casa de Dios, porque él seguía el ejemplo de Elí. También mira lo que Pablo le dice a Tito en Tito 2:6-7. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. O sea, que los jóvenes se dejen guiar por tu ejemplo, Tito, para que ellos también sean ejemplos. Y el máximo modelo de ejemplo, no solo de ser ejemplo, pero también de seguir, es Jesús. Dice en Juan 5:19, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. ¿Quieres aprender a ser un ejemplo? Te voy a dar una serie de tips para aprender a seguir un ejemplo y convertirte en ser un ejemplo. Y te voy a dar la cita que lo respalda sin leerla por interés de tiempo. Pero recomiendo que vayas anotando para que luego puedas orar y decirle a Dios, ¿en cuáles de esas áreas necesito de tu ayuda? ¿En cuál necesito mejorar para ser un mejor ejemplo ya? Y tú puedes echarte un clavado en la palabra con base en esto. ¿Listos? Tip número 1. Escoge bien a tus ejemplos para seguir. Conozca a los méritos de las personas, conozca su vida, conozca si buscan a Jesús realmente y si promueven los intereses de Jesús o intereses egoístas. Si lo que predican o lo que dicen es verdad en su vida y lo viven. Porque a Jesús nada le molestaba más que los hipócritas. Aprende a escoger bien a los ejemplos buenos para seguir. Filipenses 2, del 19 al 22. También puedes ver en Hebreos 13, del 7 al 8 y 2 Corintios 1, 19. Segundo tip, conoce a Dios por ti mismo. Timoteo conocía a Dios desde su niñez, sabía de la Biblia y aprendía cómo discernir entre lo bueno y malo, conociendo a Dios por sí mismo. También con la ayuda de su mamá, seguramente su abuela, y de los maestros que están en la iglesia. Pero ora, lee y disfruta de Dios por ti mismo y así vas a ir creciendo conforme vayas conociéndolo por ti mismo. Y así vas a poder apreciar los buenos ejemplos que tienes. Esta cita es 2 Timoteo 3, del 10 al 15. Y usando esta misma cita, vamos a ir al tip 3. Sigue, sirve y sufre con los buenos ejemplos. A estas personas que han mostrado un amor honesto para Dios, síguelos y sus instrucciones cuidadosamente. Apóyalos y ayúdalos en lo que puedas y sufre junto con ellos. Una vida de fe es un reto. Pablo le decía a Timoteo que era la buena batalla, así que lucha ella junto con los que son buenos ejemplos. Aquí una cita adicional, 1 Timoteo 5:21. Tip número 4. Aléjate de los malos ejemplos. Si en conociendo a Dios y conociendo a la gente identificas que alguien no te está dando un buen ejemplo y, esto es importante, está tratando de moldearte conforme a como ellos son y esto va en contra de Dios,
es importante que te alejes. Dice en 1 Timoteo 6, del 10 al 12, que hagas la vida eterna tuya. Y si haces la vida eterna tuya, tú necesitas alejarte de gente que quiere desviarte de eso y hacer que el mundo sea tuyo. Hay que discernir entre los buenos y malos ejemplos y alejarnos de los malos y aferrarnos a los buenos. Tip número 5. Sé un ejemplo. Con el tiempo, con los pasos anteriores, vas a ir convirtiéndote en un ejemplo, amigo. Te lo prometo, porque todos podemos ser un ejemplo. Porque el mismo Espíritu, Dios mismo, está con nosotros en todo para librarnos, para hacernos crecer. Llegarás a un punto donde otros empezarán a aprender de ti. Es una responsabilidad bien noble, bien bonita, y es de vida o muerte. Ten mucho cuidado en ser un ejemplo, aspira a serlo y ten placer en ello, porque es maravilloso. 1 Timoteo 4, versículo 6 y 1 Timoteo 4, 15 al 16. ¿Estás listo para ser un ejemplo? Empieza aprendiendo a seguir el ejemplo de gente fiel y madura. El ejemplo máximo es y siempre será Jesús. Pero también tus pastores son muy buenos ejemplos a seguir y probablemente tus papás. Empieza desde ahí, amigo, y hazlo desde ya. Timoteo no esperó para ser un ejemplo, sino empezó desde niñito, le llamó la atención de Pablo y Pablo le enseñaba y Timoteo se dejaba para que la iglesia iba creciendo. El futuro de la iglesia está en tus manos, amigos, y en que tú decidas ser un ejemplo a través de aprender del ejemplo que los que vinieron antes. Vivamos la vida joven, vivamos el ejemplo. Vamos a orar. Señor Dios, Jesús, Espíritu Santo, enséñanos a ser ejemplos en nuestra vida. Guíanos para discernir a los buenos ejemplos de los malos y moldéanos, Señor, en tu imagen. Deja tu marca sobre nuestro corazón, que sea una prueba de quién eres tú y que nuestra vida refleje eso. En este día yo quiero pedirte que muestres a cada uno de mis amigos que está escuchando esto y aún los que no han tenido la oportunidad, que puedan encontrar buenos ejemplos, aferrarse a ellos como nuestros pastores y como tú, Jesús. Seas tú revelándonos esto, Espíritu Santo, y sé tú moldeándonos. En tu nombre lo pedimos, Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Estamos tan contentos de poder compartir esta serie, Living la Vida Joven. La semana pasada fue el primer tema. Siguen 3 más. No te pierdas ninguna, porque Dios está hablando y va a actuar en tu vida. También te invitamos a seguir al pendiente de las redes sociales. Como mencioné, tenemos cosas muy emocionantes y dentro de 4 semanas, va a haber algo gigante sucediendo en nuestra vida. Así que estén al pendiente de las redes sociales y te esperamos la próxima semana. Dios te bendice.